canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. Quiero cantar una linda canción, aquel hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. ¿Cómo están, queridos amigos? Bendiciones para todos ustedes. Un gusto poder estar una vez más para compartir con ustedes el catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Saludos desde la República Oriental del Uruguay. Y como me ven, señores, hoy estoy de campera. Increíble, increíble, esto es increíble. Hace unos días atrás hice una publicación donde mostraba yo temperaturas extremas, 44 grados de sensación térmica. Y hoy tengo frío, señores, hoy tengo frío y tengo que usar la campera. Así es nuestro país, Uruguay. Muy bien, señores, vamos a comenzar entonces con el catecismo. Hoy vamos con la parte 3, ¿ok? Una fuente común, la tradición y las sagradas escrituras. Espero que puedan compartir para que otras personas también puedan con nosotros ir conociendo el catecismo de la Iglesia Católica. Quiero decirles que todo esto va a quedar allí en YouTube. En YouTube yo estoy subiendo la enseñanza del catecismo para que, bueno, vaya a quedar ese registro capítulo por capítulo y pueda ser de ayuda para muchos católicos que quieren ir aprendiendo el catecismo. Y como dije antes, también voy a hacer algunos comentarios en contraposición de algunas objeciones de los protestantes, siempre con la educación y respeto que ellos se merecen, ¿no? Porque son hermanos, ¿ok? Muy bien, queridos amigos. Vamos a pasar entonces a la lectura del Catecismo, capítulo 3, una fuente común, la tradición y las sagradas escrituras. Anuncio.
Cristo es la plenitud de la revelación divina. Él mandó a los apóstoles a predicar el evangelio a todos los hombres. El evangelio es la fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta. Amén. El evangelio. Lectura a escoger. Y aquí, bueno, se nos dan diferentes versículos: Mateo, Lucas, Primera de Timoteo 2:1, Segunda de Timoteo 1, capítulo 8, versículo 14, Segunda de Pedro 1, 18 al 21, Segunda de Pedro 3, del 13 al 18. Quiero decirles algo. Me gusta esta aclaración que se hace ya al comenzar la exposición, ¿no?, sobre la tradición y las Sagradas Escrituras, ya que aquí se nos dice que el evangelio que se le da a todos los hombres es la fuente de toda verdad, de norma y conducta. El evangelio, no la solo escritura, el evangelio, porque el evangelio, como nosotros vamos a leer, no consta solamente de las escrituras, sino también de la iglesia viva, de los pastores que enseñan con la virtud del Espíritu Santo las grandes verdades. Por lo tanto, es el evangelio predicado y promovido por la iglesia lo que va a determinar las normas y las conductas que todo cristiano debería de seguir. Muy bien. Pasamos. Seguimos citando el catecismo. La tradición y las Sagradas Escrituras están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgieron ambas de la misma fuente. Se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo, como nos dice Mateo capítulo 28, verso 20. La iglesia no saca exclusivamente de las escrituras la certeza de todo lo revelado, también saca esta certeza de la tradición apostólica, que conserva bajo la guía del mismo Espíritu Santo. El depósito sagrado de la fe se contiene en la sagrada tradición y en las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20, Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 12 al 14. Y fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, o sea, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el Papa. Y aquí tenemos un versículo de referencia, Lucas capítulo 10, versículo 16. Ese magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Cuando aquí, quiero hacer esta aclaración, cuando aquí se nos dice que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, no se está diciendo que el magisterio no está por encima de las escrituras, sino que la palabra de Dios, bajo el concepto católico, el Verbum Dei, es el Espíritu Santo mismo, Cristo mismo, manifestado en la iglesia por medio de las escrituras y la tradición de la iglesia. Por ende, el magisterio no está por encima de las escrituras y de la tradición oral. El magisterio está sujeto a las escrituras y a la tradición oral, y de ahí el magisterio enseña y guía a la iglesia en la verdad. Quería hacer esa pequeña aclaración, ¿ok? Para que no se malinterprete, porque sé que muchos hermanos protestantes y evangélicos van a ver este video. Y muchas veces el lenguaje que usan los protestantes es un poco diferente al lenguaje católico. Entonces creo que es de suma importancia que yo pueda de alguna manera ayudar a los hermanos protestantes y evangélicos a hacer estas pequeñas distinciones por causa de las diferencias del lenguaje, ¿ok? Seguimos. Y lo hace por el mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Los fieles
recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Lucas 10, versículo 16. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores le dan en diferentes formas. Los fieles tienen el sentido sobrenatural de la fe, y los fieles en su totalidad no pueden equivocarse en la fe. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe, como nos dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 20 al 27. Las Sagradas Escrituras. Dios, en su inmensa bondad, nos habla con las palabras humanas. Se hace semejante al lenguaje humano, tanto que su Hijo, la palabra del Eterno Padre, tomando la condición débil humana, se hizo semejante a los hombres. La Iglesia siempre ha venerado las divinas escrituras, como también venera al cuerpo del Señor. Ahí encuentra su alimento y su fuerza. Dios, el autor de las Sagradas Escrituras, pues sus verdades se escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Para eso, Dios se valió de los hombres que usaban de todas sus facultades y talentos, pero Dios obraba en ellos para poner por escrito todo y solo lo que Él quería. Para descubrir la intención de los autores sagrados, hay que tener en cuenta las condiciones de su tiempo y su cultura. Hay que conocer los géneros literarios usados en aquella época. Pero, al ser las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, se ha de interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita y conforme al espíritu que la inspiró. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretar las Sagradas Escrituras conforme al espíritu que la inspiró. Punto 1. Prestaron una gran atención al contenido y a la unidad de todas las Escrituras. En toda esta está el designio de Dios, y Cristo es su centro y su corazón. Léase Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, 44 al 46. Punto 2. Leer la Sagrada Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Bueno, aquí podríamos decir que está haciendo referencia a que cuando una persona quiere leer las Sagradas Escrituras y comprender, lo debe de hacer también bajo la tutela y la guía de los hombres de Dios que Dios ha dispuesto en su iglesia, ¿no? Y para su iglesia. Punto 3. Estar atento a la analogía de la fe. Léase Romanos capítulo 12, versículo 6. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. ¿Ok? Y después se nos dan unos puntos que nosotros deberíamos de considerar: el sentido de las Escrituras, el canon de las Escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia. Fin. Queridos amigos, creo que ha quedado muy claro, ¿no?, lo que el catecismo nos quiere transmitir en este capítulo, ¿no? La importancia de las Sagradas Escrituras y la sagrada tradición, y el papel que juega, el rol que juega el magisterio. Porque por un lado nosotros tenemos las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, o sea, no simplemente es una cuestión netamente humana, no, de hecho es una cuestión divina, donde el Espíritu Santo estuvo presente para inspirar, guiar y dirigir a los autores sagrados. Por otra parte, tenemos nosotros a la tradición oral, a la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban, los apóstoles dirigían a la iglesia en cómo también aplicar todas las enseñanzas que ellos mismos entregaban a la iglesia. Esta tradición se nos fue también a nosotros entregada por medio de la tradición, o sea,
por medio de el magisterio que por los siglos que ha vivido la iglesia, el magisterio se ha ocupado de enseñar, transmitir fielmente. Entonces, el magisterio tiene un papel importante, porque el magisterio, bajo la guía y la tutela del Espíritu Santo, nos puede a nosotros enseñar, ¿verdad?, lo que son las Sagradas Escrituras y también la sagrada tradición. Por eso, la Iglesia Católica se basa en estos tres pilares: la tradición escrita, que serían las Escrituras, la tradición oral, la tradición de la Iglesia, y el magisterio. Esos serían los tres pies que sostienen a la Iglesia Católica. Ahora, queridos amigos, como yo les comenté al principio de este proyecto de poder hablarles sobre el catecismo e ir exponiendo capítulo por capítulo, voy a comparar la enseñanza del catecismo con algunas de las objeciones que hacen los evangélicos y protestantes. Los evangélicos dirían que la única fuente confiable de verdad son las Escrituras y no el magisterio de la Iglesia o una tradición oral, sino que solamente las Escrituras. Ahora bien, queridos amigos, aquí el catecismo nos remarca algunas cuestiones que nosotros tenemos que considerar. Uno, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, para poder entenderlas, también debemos de entenderla bajo el mismo Espíritu que la inspiró. Ahora, siguiendo esta premisa, nosotros debemos de reconocer que Jesucristo estableció pastores y maestros, pero no simplemente los mandó a enseñar bajo lo que ellos pudieran interpretar, sino que Jesucristo les dio dones, carismas, les dio el Espíritu Santo, el don de la enseñanza, para que la enseñanza apostólica, la enseñanza del magisterio, la enseñanza de los maestros, también, ¿verdad?, siguiera el mismo hilo de la revelación y de la inspiración. Por eso es que existen dones bíblicos de enseñanzas. Por eso es que la Biblia nos habla de maestros que tienen dones para enseñar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Dios mismo, en el plan de la redención, se aseguró de que no haya tal distorsión, que el factor humano no vaya a ser el factor que distorsione la verdad de las Escrituras. Por lo tanto, Dios mismo le da a estos hombres que van a enseñar las Escrituras, puestos por Dios mismo, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los mantenga en la verdad que es Jesucristo mismo, en la verdad que es Dios mismo, en la verdad que es el Evangelio, la verdad que se nos transmite por medio de las Escrituras, por medio de la tradición y por medio del magisterio. Así que Jesucristo se asegura de que la iglesia camine en la verdad por medio de este plan de contingencia. Escrituras sagradas, tradición sagrada y un magisterio también sagrado. Y el Espíritu Santo es el que está allí actuando para que la iglesia continúe en el camino de la verdad, defendiendo la verdad, llevando por los siglos de los siglos la verdad. Por eso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, no las Escrituras. La iglesia, no las Escrituras. La iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo, de alguna manera, dirigida por el mismísimo Dios. A ver, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia,
Por ende, el cuerpo debe de responder a la cabeza. El cuerpo no va para cualquier parte. El cuerpo va para donde la cabeza le dice al cuerpo que tiene que ir. Entonces, este cuerpo solamente puede dirigirse según lo que la cabeza determina, según la guía de la propia cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza no se puede desviar. La cabeza no puede ir en sentido contrario. O sea, el cuerpo no puede ir en sentido contrario a la cabeza. El cuerpo va donde la cabeza determina. Esa analogía nos muestra a nosotros la gran coherencia que hay en la postura y enseñanza católica. Muy bien, queridos hermanos, he terminado por el día de hoy. Espero que puedan compartir esta pequeña ponencia de el Catecismo Católico. Hoy nos quedamos en el capítulo 3. Amén. Y los voy a dejar entonces con una hermosa canción. ¿Ok? Con la canción que iniciamos vamos a cerrar. ¿Ok? Bendiciones para todos ustedes. Un gusto poder acompañarlos en esta hermosa mañana. Bendiciones. Aquel hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. La 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 la. Quiero cantar una linda canción, aquel hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Para aquellos que quieren saber cuál es esta banda, es una banda católica, se llama Huella. La 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 la.